Hoy comenzamos el programa hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece que ha venido para quedarse y muchos creen que puede generar un antes y un después en la propia humanidad. No sabemos si será para tanto, pero en cualquier caso sí que somos conscientes de que tiene algún que otro peligro. Hoy vamos a analizar algunos de esos peligros de la inteligencia artificial, que evidentemente puede ser una buena herramienta en un momento determinado para hacer un trabajo, pero que tiene también más que un peligro a tener en cuenta. Hoy nos acompaña el jurista José Luis Escobar, al que saludo ya. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, José Luis Escobar es miembro de la plataforma Geopoder y además conoce y muy bien algunos de estos peligros que podemos encontrar en la inteligencia artificial, sobre todo cuando hablamos, José Luis, de esa creación de contenidos automáticos, ese intento de manipular que incluso muchas veces aparecen en nuestros móviles, ¿no? Son muy conocidos los bulos, siempre se destacan algunos, pero bueno, hay bulos en general por muchos lugares y la verdad es que, bueno, esta nueva tecnología parece que va a traer muchos cambios para los que hay que prepararse. Bueno, profesionalmente muchas profesiones van a desaparecer. Yo me temo que entre otras la mía, por ejemplo, o sea, la de abogado. Porque prácticamente si tú metes una inteligencia artificial hecha para el efecto, todos los datos precisos pues, para hacer una demanda, incluso para hacer una sentencia, ella enseguida te busca las aplicaciones legales, las consecuencias legales que tiene cualquier tipo de hecho que le digas, que le preguntes, y lo aplica inmediatamente. Lo único que vamos a quedar los humanos es para valorar las pruebas, para valorar si un testigo dice la verdad o miente menos que otro. Pero por todo lo demás yo veo que va a cambiar muchísimas profesiones. Luego, el problema que tiene muchas cosas buenas, entre otras cosas que en cuanto a datos duros, los datos objetivos, datos científicos, datos históricos, pues es inigualable, la verdad es muy potente. Lo que antes tardabas pues semanas en buscarlo en una biblioteca o incluso en internet, ahora en segundos te lo encuentra. El problema que encuentro en la inteligencia artificial son los sesgos. Por ejemplo, si vas a preguntar a un ChatGPT-4, por ejemplo, algo relativo a noticias actuales que tengan que ver, por ejemplo, que sean controvertidas, que tengan polémica de tipo político, como por ejemplo pues la guerra de Israel con Gaza, etcétera. Ahí seguramente se te va a ir la inteligencia artificial se te va a ir a lo que dicen las agencias estas de contraste, como Neutral o Maldita Es, de tal manera que esa es su primera fuente. Pero ya tenemos que tener en cuenta que Neutral o Maldita Es ya puede estar manipulada pues, por las personas que la subvencionan o por las entidades que la subvencionan. Por otro lado, tienen algoritmos en las redes sociales, bueno, que también inclinan hacia ciertos sesgos. Es decir, cuando a través de la inteligencia artificial, cuando Twitter o X ahora, o Facebook, cuando no les interesa que veas algo, van a utilizar la inteligencia artificial para ocultarte esa información o para promocionarte otra. Esto se ha visto muy bien en Facebook, en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. El propio CEO, el Mark Zuckerberg, ha reconocido que a través de la inteligencia artificial metió un sesgo a Facebook para que la gente viera unas cosas y no otras. Es decir, se posicionó a través de un partido. Todo esto lo hace también la inteligencia artificial. Luego recopilan muchísimos datos personales y con el fin de manipularnos, es decir, de manipularnos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista comercial. Este tiene un problema grave. Luego, como toda la información que recoge nuestra, también envía mensajes personalizados o nos da información personalizada, con lo cual va a crearnos un sesgo ante la información que recibimos. Tienen bots impulsados por inteligencia artificial también que lo que hacen es dominar las redes sociales o crear un cierto ambiente, sobre todo ideológico, en las redes sociales para inclinar a la gente a una opinión u otra.
Luego, bueno, también ha sido utilizado para crear noticias falsas. Eso, bueno, es muy famoso ya en cualquier inteligencia artificial, ¿sabes? Y fíjate que aquí, en concreto, José Luis, en lo que tiene que ver con las noticias falsas es curioso, porque independientemente de en qué posición ideológica esté el receptor de un mensaje determinado, aprovechan ciertas noticias falsas para inclinar más hacia la izquierda o más hacia la derecha a un usuario determinado, con noticias falsas que pueden ser creíbles por el formato, porque están muy bien diseñadas, y esto hace que ciertos bulos empiecen a rular por internet, por las redes sociales, generando, pues bueno, incluso un clima de odio, de crispación, que evidentemente no es nada bueno. Exacto, bueno, es todo el poder de manipulación que tiene la inteligencia artificial. Y yo creo que lo que habría que hacer era garantizar, tenía que haber una especie de auditor de los algoritmos o de los sistemas de inteligencia artificial, para que no estén diseñados para para manipular a los usuarios. Es decir, que se comporten de una forma lo más objetiva posible, para evitar precisamente que creen estos sesgos o estas noticias falsas. Por otro lado, por ejemplo, en las fotografías o en los vídeos que se creen mediante inteligencia artificial, deberían de llevar una marca para que todo el mundo supiera que está creado por inteligencia artificial. Claro, porque además toda esta generación de contenidos, muchas veces los que trabajamos en esto somos capaces de darnos cuenta que una noticia no la ha hecho un humano y que la ha hecho un ordenador. La propia información es un cortapega de diferentes noticias, ¿no? La propia información que puede dar un periodista, que bueno, hace una serie de entrevistas, una rueda de prensa, recopila información, no tiene nada que ver con el copia-pega que hace una inteligencia artificial, un algoritmo, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, José Luis, entiendo que a ti también te habrá pasado estas noticias que te aparecen, por ejemplo, si tienes un móvil Android, te aparecen una serie de noticias recomendadas y se nota que están todas creadas por inteligencia artificial en base a tus gustos. Y son noticias que yo siempre digo que no tienen alma, no tienen detrás pues la pluma de un humano que ha estado investigando, que ha puesto una pasión determinada y que ha intentado hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Con un cortapega muchas veces nos creemos que sabemos mucho, ¿no? Y no es más que un cortapega, ¿no? Para analizar la realidad o saber de un tema determinado, este tipo de artículos quizás no sean lo más recomendable. Exacto. Bueno, se utiliza muchísimo en periodismo la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se alimenta muchísimo del periodismo. Pero ten en cuenta, por ejemplo, esta mañana le he preguntado al chat GPT-4, le he preguntado cuánto dinero ha recibido las entidades, o sea, la prensa, radio y televisión, del año 2020, desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. Y lo que ha hecho, es que quizá como sintiendo una propia vergüenza de sí mismo, es ocultar mi información. De tal manera que efectivamente ya está sesgado. Cuando le hacen una pregunta comprometida, ya te marca un sesgo. Y tiene que ser a través de repreguntas. Cuando ya te dice, bueno, pues dime las subvenciones que han recibido directas, dime la publicidad institucional que ha habido directa, y además dímela por ministerio. Cuando le vas haciendo repreguntas, ya te lo vas sacando todo. Y me sacó, por cierto, 5.332 millones de euros desde el año 2020 hasta la actualidad. 5.332 millones de euros que han sido dados a medios de comunicación, que a su vez crean noticias naturalmente sesgadas ya por la fuente de financiación de las que se alimenta la inteligencia artificial. Bueno, pues cuando ha terminado de darme la respuesta ya total, le he preguntado que si estaban incluidos los datos del grupo Prisa y me ha dicho que no los había incluido. Y solamente en el año 2023 Prisa ha recibido 3.000 millones de euros en el país. 3.000 millones de euros solamente en subvenciones y en publicidad institucional. Con esto te quiero decir que aunque es muy buena la inteligencia artificial para dar datos duros, cuando estamos hablando de información sensible hay que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial lo primero que trata es de engañarnos, y tiene que ser a través de insistir y de preguntarle detalles cuando lo vamos sacando la verdad. Por eso yo siempre digo que mejor un artículo con alma, ¿verdad, José Luis? Hombre, claro, no tiene nada que ver con un artículo de inteligencia artificial.
Se lee hasta diferente. Bueno, pues este es uno de los primeros programas que hemos querido hacer sobre la inteligencia artificial. Evidentemente, tal y como ha dicho José Luis, tiene una serie de ventajas que se pueden aprovechar para realizar trabajos de una manera más rápida, pues bueno, de la misma manera que ocurrió cuando aparecieron los ordenadores, que nos facilitaron la vida en muchas cosas, pero no son la solución a todos los problemas. Evidentemente, la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, porque el ser humano es insustituible y hay que tomársela como tal, como una herramienta, y hay que tener mucho cuidado porque, como todo invento, José Luis, tiene una cara negra y una cara blanca. Bueno, y esto lo comparo muchas veces con lo que ocurrió cuando la imprenta. Antes de la imprenta los libros se escribían a mano, hacía falta amanuenses y se tardaba muchísimo tiempo en escribir un libro o en hacer copias de un libro, y más cuando estaban iluminados, ¿no? Bien, de tal manera que se elegía muy bien lo que se publicaba. Pero claro, aparece en la imprenta y cualquier tonto podía hacer un panfleto y distribuirle por miles de veces, ¿no? O sea, hacer miles de copias. Bueno, pues con la inteligencia artificial, y ahora lo que tenemos es que cualquiera puede acceder a un montón de datos, puede publicarlos en la web, y la inteligencia artificial se puede alimentar de ellos. Es decir, lo que hay que tener cuidado, claro, ante esto, ¿qué es lo que ha pretendido el Estado? ¿O qué es lo que está pretendiendo? Regularlo. ¿Regularlo para qué? Pues hombre, se está dando un sesgo a todas las noticias que quieren que salgan y están subvencionando a los medios de comunicación para darle ciertos sesgos. Lo que querrán es que la inteligencia artificial tenga también un cierto sesgo. Es decir, inventar lo que se inventó cuando la imprenta, que es el índice de libros prohibidos. Pues aquí lo mismo. A través de algoritmos, crear que la inteligencia artificial te facilite una información sesgada que interese a las personas que lo autorizan, o a las personas que autoricen el uso de la inteligencia artificial. Claro, una autorización que muchas veces no tiene por qué ser el propio Estado, incluso las propias empresas que han generado esta tecnología, pues también pueden estar detrás de cara a llevar al ciudadano hacia un camino u otro, ¿no? Bueno, de hecho lo hemos visto con Facebook y las elecciones de Estados Unidos en el 2016. El propio CEO de Facebook ha reconocido que manipuló la información que llegaba a los usuarios para inclinar la balanza de las elecciones al Partido Demócrata. Y además lo ha dicho expresamente para que no quepa ninguna duda. Se sospechaba o había evidencias, pero ya lo ha confesado él personalmente. Es decir, que claro que se utiliza la inteligencia artificial para dar un sesgo y manipular la opinión de los usuarios. Pues todas las antenas puestas, que no falten antenas, hay que estar muy atento a lo que nos llega, porque incluso aunque llegue algo de nuestro propio sesgo, puede estar manipulado y puede estar orientado para hacernos quedar en ridículos, como ocurre muchas veces con tanto bulo que circula por las redes sociales. José Luis, gracias por este ratito que nos has dedicado. Te vemos en la plataforma Geopoder. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.